Bueno. Entonces, ¿en qué consiste un condicional? Un condicional es una forma mediante la cual un programa reacciona a datos externos, ¿sí? Es una forma en que el programa permite seleccionar un flujo de acción dependiendo de algo que le haya ingresado el usuario. ¿Listo? Entonces, para que un computador reaccione de diferentes maneras frente a un estímulo externo, un programa necesita ofrecer dos o más secuencias de instrucciones diferentes. Entonces, aquí hay un ejemplo. ¿Sí? Entonces, digamos que esta es la forma en que digamos la esencia a través de la cual un computador pasa de ser a una simple calculadora a una ente que se encarga de tomar decisiones dependiendo de los datos que le ingresa el usuario. ¿Sí? Entonces, ¿qué partecitas contiene un condicional? Técnicamente, el término técnico para este tipo de estructuras es una estructura del tipo si entonces o en inglés if else. ¿Listo? Así la van a encontrar. Y una sentencia posee dos partes. La primera partecita, la expresión de comparación, que como les dije, es una expresión que devuelve o verdadero o falso. ¿Sí? ¿Qué tipo de expresiones de comparación van ahí? Las expresiones que nosotros vemos en el colegio. ¿Sí se acuerdan que dentro del tipo de operaciones que hace un computador están las lógicas, ¿cierto? Y que mencionábamos que las lógicas hacen qué tipos de operaciones. Dame un ejemplo, Ana. No, esas son matemáticas. ¿Las lógicas cuáles eran, Diego? Bueno, si se acuerdan de esto, mayor que, menor que, mayor o igual, ¿cierto? Menor o igual, igual, diferente, ¿sí? Esos son los tipos de operadores, esos se denominan operadores lógicos, comparadores lógicos, qué pena, que podemos utilizar para devolver un verdadero o un falso en una expresión. ¿Listo? Ya los vamos a ver con detalle más adelante. Una vez se cumpla una expresión de comparación, tenemos un conjunto de acciones derivadas, que son la secuencia de instrucciones que se ejecutan en caso de que se cumpla la expresión de comparación o en caso de que no se cumpla. Acá es de aclarar que las acciones derivadas pueden ser una o más. ¿Sí? Mínimo una. En caso de no haber ninguna acción derivada, pues se deriva en otro tipo de condicional. ¿Listo? Los tipos de condicionales son dos. Condicional de una sola alternativa y es cuando una acción solo genera una opción posible si se cumple. ¿Sí? Ejemplo. No sé. Si voy en un carro, ¿cierto? Voy a mi casa y tengo hambre, voy al supermercado, ¿cierto? Y después voy a la casa. Pero si no tengo hambre, de igual manera voy a ir a mi casa. Entonces es una condición que solo deriva en una sola acción si se cumple. Acá en cambio, condiciones de alternativa dual, hay dos secuencias de acciones que se ejecutan, ya sea si se cumple la acción o no se cumple. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si pierdo materias en grado 11? Repito el año, de lo contrario no lo repito. ¿Cierto? Entonces son dos alternativas que necesariamente son excluyentes. ¿Listo? Entonces, ¿cómo armo una expresión de comparación? ¿Cómo cojo ese rombito que ustedes vieron como verdecito y le coloco una condición? Las expresiones de comparación tienen tres partes. ¿Listo? Primera parte, la variable a comparar, que ahora en adelante lo llamamos operando izquierdo, el operador de comparación y la variable o valor a comparar, operando derecho. Por ejemplo, ahí si la edad fuera 16,
¿qué arrojaría ese operador de comparación? Esa expresión de comparación. Falso. Si fuera 20, ¿qué arrojaría, Jorge? ¿Verdadero? ¿Sí? ¿Qué tipos de operadores de comparación podemos utilizar? Están esos 6. ¿Listo? El de equivalencia, ahí cometí un errorcito, es un doble igual. Sí, venga, lo corregimos de una vez. La equivalencia es doble igual. Entonces, el de equivalencia evalúa como verdadero cuando sus operandos son equivalentes. Mayor que evalúa como verdadero cuando el operador izquierdo es mayor que el operando derecho. Menor que evalúa como verdadero cuando el operando izquierdo es menor. Mayor o igual que evalúa como verdadero cuando el operando izquierdo es mayor o igual que el operando derecho. Menor o igual que cuando el operando izquierdo es menor o igual que el operando derecho. Y diferentes evalúa como verdadero cuando sus operandos son diferentes. Entonces utiliza con este símbolo, ya sea el menor que o el mayor que así, como en contraditos, o el signo de exclamación e igual. ¿Listo? Entonces, yo como escribo un condicional, ya sea en un diagrama de flujo o en pseudocódigo. Ahí está el ejemplo. Entonces, acá en el rombito está ingreso solicitante, una variable, el operador de comparación y otra variable. O acá inclusive puede ir un valor si así lo desea. La idea es que se comparen los dos valores y arroje una respuesta cerrada. ¿Cómo se vería acá en pseudocódigo? Con la expresión sí, el operador, digamos la comparación que se quiera hacer, y la palabra entonces. ¿Sí? Entonces, entre el entonces y el fin sí, puedo escribir una instrucción, en este caso hay una instrucción, o en instrucciones que quiero que se ejecuten si se cumple la condición. ¿Listo? Entonces, preguntas hasta ahí, señor. Correcto. La condición. Entonces, en caso de que no esté, ¿qué tipo de condicional sería? Como no hay un caso, en caso de que no existe eso en este código, ¿qué tipo de condicional sería? ¿La alternativa dual? ¿Cuál, Katie? No es alternativa dual, es decir, es de una sola alternativa. ¿Sí ven? Por lo que no hay un sí no, o sea, en caso de que no, ¿qué haga? Esto es de una sola alternativa. ¿Cómo sería una de doble alternativa dual? Sería así. Escribe un sí no y a continuación las instrucciones de sí no. ¿Listo? Venga, a ver qué hay más por acá. No, hasta ahí. Entonces hasta acá vamos a hacer un ejemplo y a continuación un ejercicio. ¿Listo? Entonces,
Entonces, tomar el número de horas laboradas de un trabajador. Caso de superar las 48 horas, mostrar mensaje, usted superó el número de horas máximas laborables. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería eso? Entonces, vamos a hacer el ejemplito en PCInt. Entonces, de igual manera, pregunta, ¿cuántas entradas tiene ese problema? Una, ¿cuántas salidas? Una, muy bien. Entonces, vamos a comenzar con la entrada. Primero vamos a dar un escribir para mostrar un mensaje más intuitivo al usuario, que diga ingrese el número de horas, ¿cierto? Y vamos a leerla en número de horas, ¿cierto? De igual manera, hay un límite de horas semanales, ¿cierto? Entonces, como es un número fijo, ¿cierto? Lo mejor ideal es hacer ¿qué? ¿Utilizar qué? No. Ya lo vamos a ver, ¿listo? Entonces, ¿cómo iría acá el condicional? Pues si quieren pueden utilizar ese sí entonces. Que es este de acá, este bloquecito. Y entonces acá coloquemos la expresión lógica. ¿Cómo sería la expresión lógica? Que el número de horas sea mayor a 48, ¿cierto? Si el número de horas es mayor a 48, si esto se cumple, entonces ¿qué quiero que haga? Quiero que escriba, ¿cierto? Usted superó el número de horas máximas laborables. Laborables, ¿cierto? Pregunta, ¿hay un sí no? Si no las ha superado. Pero el problema me dice que hay un sí no. No, ¿cierto? Entonces en este caso no habría. Sería así nomás el problema. Entonces, ¿cuántas horas vamos a ingresar? 60. Usted supera el número de horas máximas laborables. ¿Qué pasa si ingresó 30? No hace nada, no muestra ningún mensaje. Ese sería el flujo básico, ¿listo? ¿Qué otro tipo de instrucciones puedo meter? Puedo hacer acá no solamente una sola instrucción, sino meter N instrucciones. Por ejemplo, si yo tuviera lo siguiente, ¿cierto? Entonces, la pregunta del millón es, yo solo la hora extra la calculo si superé las 48 horas, ¿cierto? Por tanto, ese cálculo lo debería hacer dentro del cuerpo del sí. Es decir, acá calcularía cuántas horas extras hay, que es el resultado de que del número de horas menos 48 y el total a pagar por horas extras. ¿Cierto? Que sería de la cantidad de horas extras por el valor de la hora extra que me ingresó el usuario. Y finalmente mostrar un mensaje que diga, no sé, escribir. Usted trabajó. Entonces,
horas extras adicionales obtiene, o más bien, sus ingresos serán de los ingresos serán de total a pagar por horas extras, ¿cierto? Entonces que el valor de la hora extra sea 10,000. Ahí está. Sería de esa manera. Como ven, puedo meter cualquier tipo de instrucciones. ¿Listo? ¿Preguntas? Listo. Entonces, dime, Katie. ¿En cuál línea? ¿Estas comas? Ok. Decíamos que en el tema de variables hay operadores matemáticos entre números y hay operador de concatenación entre textos, ¿cierto? Entonces, para este pseudolenguaje, la coma es un operador de concatenación, es decir, estoy concatenando este texto con este texto o con este número. De tal manera que me va a salir un mensaje completo al concatenar varios valores. ¿Más preguntas? ¿Suma qué? Porque digamos son las horas trabajadas, ¿cierto? Digamos que trabajó las 48 y más las horas extras. ¿Más las horas extras? No, porque le está ingresando el total de horas. Yo trabajé 50 horas. Y el computador es el que tiene que tomar la decisión de cuántas horas fueron horas extras. Sí, entonces aquí está haciendo el cálculo. Ahora yo les pregunto, ¿cuál de esos, en cuál línea, o más bien, ahí ustedes cómo identifican cuál es un número mágico? Mágico. ¿Sí se acuerdan de los números? 48, porque es número mágico, Katie. Muy bien. Entonces, los números mágicos se vuelven constantes. ¿Se acuerdan de las constantes? Entonces sacamos. Correcto, muy bien. Entonces acá vamos a crear una constante que llamémosle máximo de horas laborables. Y donde quiera 48 lo reemplazamos por nuestra constante. Listo. Como ven, este tiene dos entradas y la salida es condicional. Depende de que se cumpla esta condición. ¿Listo? Listo.
Ahora me van a hacer el siguiente. De igual manera ya les cuelgo la presentación y este ejemplito. Pero por ahora, van a ir haciendo el siguiente. Entonces, hallar promedio de 5 notas. En caso de que el resultado sea mayor a 3, entonces mostrar aprobado, de lo contrario, reprobado. ¿Listo? Ese sería el ejercicio. Vayan haciendo y ya les voy subiendo la presentación. Entonces, por favor, me hacen este otro ejercicio también.
Entonces dice, capturar el valor de un préstamo, el plazo en meses y el valor de los ingresos mensuales. En caso de que los ingresos mensuales sean inferiores al valor de la cuota mensual, entonces rechazar la solicitud, de lo contrario aprobarla. ¿Listo? Ese otro ejercicio, por favor. ¿Aló, aló? ¿Ahora sí me escuchas? Listo. Es decir, como un formulario que uno va diciendo, tengo 20 años, entonces dice, el deporte que le conviene es tal, y así lo va pasando. No tanto eso, es como una sola condición que quiero evaluar dependiendo de varios valores, ¿sí? Por ejemplo, si tengo, por ejemplo, ahí en vez del ciclismo igual a fluido, digamos, si edad está entre 6 a 13 años es niñez. De lo contrario, si está entre 14 a 18 es adolescencia. Si de lo contrario, si es de entre 18 a 26, entonces adulto joven. Cosas por ese estilo. ¿Sí? Que son datos excluyentes o condiciones excluyentes y yo quiero ejecutar distintas instrucciones dependiendo de esa condición. Pero son unas excluyentes una de la otra. ¿Sí? Para eso son los condicionales anidados. Pero entonces, ¿qué pasa si solo se realiza una acción cuando se cumplan dos condiciones? Por ejemplo, ese algoritmo que hace hasta donde llega. Muy similar al que hicimos. Katie, ¿qué hace ese código? ¿Qué, ¿Qué hace ese código en pantalla?
Para dar un préstamo, muy bien. Entonces, ¿qué sucede en los condicionales? Si los ingresos del solicitante son mayores o iguales a los ingresos mínimos, entonces evalúa otra condición. Si el tipo de contrato es igual a 1, es decir, término fijo, ¿qué pasa si se cumple? Evalúa otra condición. Si años de antigüedad es mayor o igual a 2, ¿qué pasa si se cumple? Su préstamo ha sido aprobado. Hasta que se cumplan las 3, llega este mensaje. Pero, ¿qué pasa ahí? Tengo que acá cerrarlo con un sí no, este con otro sí no, este con otro sí no. Es decir, si tengo 5 condiciones que se deben cumplir, serían 5 condicionales. Entonces, sería bastante código, al igual como lo que nos pasó con las planas, que teníamos que copiar código pues de manera absurda. Acá tenemos que cerrar el condicional con condiciones que deberían cumplirse al tiempo. Entonces, ¿yo cómo me ahorro ese código, ese condicional anidado en esos casos? Utilizando un operador booleano, ¿sí? O un operador lógico, también se denomina así. Entonces, un operador booleano se utiliza para evaluar simultáneamente 2 o más expresiones de comparación, ¿sí? Miren el ejemplo anterior resumido en esa sola expresión. Bueno, ahí me falta como otra, pero digamos, nos ahorraríamos otro condicional adicional. ¿Correcto? Coloco la condición de un condicional y la condición de otro condicional. Y listo. Entonces, ¿cómo funciona esto de los operadores lógicos? Hay 4 tipos de operadores lógicos. ¿Listo? Entonces, pónganle cuidado. El i. El i es si la expresión de comparación de la izquierda es verdadera y la de la derecha es verdadera, todo es verdadero. Si por lo menos hay una que es falsa, todo es falso. O si la expresión de la izquierda es verdadera y de la derecha es verdadera, todo es verdadero. Si hay una que es verdadera, todo es verdadero. Si las dos son falsas, todo es falso. Negación. Si una expresión es verdadera, la vuelve falsa. O si una expresión es falsa, la vuelve verdadera. Y o exclusivo es verdadero si las dos expresiones son falsas o ambas son verdaderas. ¿Listo? Listo. De la última casi no la utiliza. No utiliza más que todo las 3 primeras. Entonces uno cómo lo vería, uno siempre con eso hace una tablita y uno pues se memoriza estos principios, pero también, no sé, hay gente que le queda más fácil memorizarse las tablas. Se me perdió acá. Para el i. Entonces, si A es verdadero y B es verdadero, cuando llega A y B, ¿qué resultado me va a arrojar? Si A es verdadero, B es falso. Si A es falso, B es verdadero. Si A es falso y B es falso. Si A es verdadero y B es verdadero, o A o B, ¿qué arroja? Verdadero o falso. Falso, verdadero. Falso, falso. La negación, que es esta. En este caso,
para la negación no hay dos expresiones, solo hay una. ¿Sí? En este caso, ¿yo qué tengo que evaluar de la expresión A y su resultado? Si es verdadera, la vuelve falsa. Si es falsa, la vuelve verdadera. Estoy negando lo que me está diciendo la expresión. Si tengo lo siguiente, esta condición que arroja, edad igual a 5, si edad es mayor a 8, entonces, ¿qué arroja edad mayor a 8? ¿Falso o verdadero? Falso. Si yo hago esto, ¿qué me arrojaría? Al yo colocarle el operador de negación, ya se me vuelve verdadero. Eso es lo que hace el operador de negación. ¿En qué casos? Cuando yo necesite hacer un operador que pone un condicional de una sola condición. No un operador dual, sino un operador de un solo flujo, ¿sí? Y para hacer ese operador, yo necesite que la expresión que coloca acá sea falsa, ¿sí? Hay casos en los cuales yo necesite, no sé, sí, entonces, ¿cierto? Cumplo acá, si no, y acá al fin sí. Hay casos en los cuales yo no necesito necesariamente acciones específicas para este caso. Solamente necesito las acciones específicas para el si no. Entonces imagínense yo escribir acá la condición. Si no se cumple, el único código que voy a ejecutar es este. Si se cumple, acá voy a dejar es como blanco, como basura, no sé si me entiendan. Entonces como yo necesito es que si no se cumple esta, ejecute estas acciones, lo ideal es colocar una expresión de negación para ejecutar solo el si no de mi condicional. Es para esos casos. Entonces, si la edad es mayor que 8, ¿cierto? Y yo lo coloco negado, ¿qué podría evaluar? Pues que el usuario no es válido para comprar un libro, por ejemplo. O si evalúo, por ejemplo, no sé, edad mayor que 18, por ejemplo. Si la edad es mayor que 18, yo necesito evaluar que se compre el libro, pero necesito evaluar específicamente en qué casos no se compra el libro, por tanto niego la expresión. ¿Sí? Otra forma de escribirlo, si no quieren utilizar negación, entonces ¿cuál sería? Menor o igual, ¿cierto? Que sería lo contrario al mayor. Pero hay gente que prefiere utilizar la negación sobre una expresión que pueda arrojar verdadero. Correcto. Y la segunda sería como ya otros casos, bueno, tiene que pagarlo de esta manera. Sí, es que es otra forma de escribir la lógica. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué es lo contrario al menor? Mayor o igual. Lo contrario al mayor, menor o igual. Lo contrario a que algo que es igual, diferente. ¿Sí? Yo puedo escribir expresiones equivalentes, ¿no? Es decir, si yo necesito, yo tengo el condicional acá como sí y si no, ¿cierto? Si se cumple es menor, si no se cumple es que es mayor o igual. Pero lo contrario también lo podría escribir del siguiente modo.
¿cierto? Por ejemplo, A menor que B. Escribámoslo en esos términos. Acá, ¿cómo quedaría escrito? A menor que B. Si quiero la parte negada, entonces exclamación A menor que B. ¿Cómo sería acá? A mayor que B. ¿Cómo sería lo contrario? Exclamación A mayor que B. Y A igual a B. ¿Cómo sería lo contrario? Exclamación A igual que B. Entonces, esta es equivalente a esta es equivalente a esta es equivalente a esta. Es otra forma de escribirlo. ¿Sí es claro? El EXOR, pues, lo que pasa es que esa no es muy utilizada. Excepto si ustedes van y utilizan lenguajes para programar chips. Eso sí que es útil el EXOR ahí. Pero no, digamos que en lenguajes de programación son muy contados los casos. Entonces, verdadero, EXOR verdadero, verdadero. Verdadero, falso, falso. Falso, verdadero, falso. Falso, falso, verdadero. Ese es el EXOR. Si ambos son verdaderos o ambos son falsos, todo es verdadero. Como no es tan común utilizarla en el lenguaje cotidiano, por eso es que no es común utilizarla en un lenguaje de programación. Pero ahí está. ¿Listo? Y listo. Eso sería tema de condicionales. ¿Qué es importante de estos operadores lógicos o booleanos? Que esos se pueden utilizar también en ciclos o bucles. Las mismas expresiones lógicas que yo utilizo en un condicional, las puedo utilizar en un bucle. Y de hecho cumplen con las mismas reglas. Entonces cuando veamos bucles, por ahí pasado mañana, ustedes se van a dar cuenta que la condición que tiene un bucle es una expresión lógica que también devuelve verdadero o falso. ¿Sí? ¿Preguntas? Listo. Entonces hagamos ejercicios.
¿Listo? Dice, respecto al ejercicio del préstamo, solicitar la edad. En caso de que la cuota mensual es mayor a los ingresos mensuales y el solicitante sea menor a 22 años, entonces rechazar la solicitud. ¿Listo? Y este otro. Dice, en una empresa de ropa se desea calcular descuentos. Los mismos se otorgan de acuerdo a la siguiente tabla. Entonces, si el total de prendas que adquirí me costaron entre 50 y 80, hay un 0% de descuento. Si costaron entre 80 a 100, hay un 5%. Si está entre 100 y 150, un 10%. Si están entre 150 infinita hacia arriba, un 15%. ¿Sí? Entonces la idea es mostrar en pantalla cuánto es el descuento de acuerdo al total de prendas que adquirió, el total, al precio total que adquirió en la tienda. Solo mostrar. Decir cuántas entradas se necesitaría para ese problema. ¿Cuáles? Valor de la prenda. Si el objetivo es solo calcular el descuento, ¿qué necesitarían para calcular el descuento? ¿El valor? ¿Cuánto es el total de prendas? Entonces esa sería la entrada. Y la salida serían los descuentos. ¿Listo? Infinito, es decir, de 150 hacia arriba. O como... Ay, mamá chica, esto se salió disparado. Ah, sí, correcto. Son excluyentes. Y de 101. Y acá mayor a 150. Buena observación. De 50 a 80, de 81 a 100, de 101 a 150 y mayor a 150. ¿Listo? Listo, listo. Listo, muchachos.
Entonces ahí 10 minuticos. Entonces el primero, respecto al ejercicio del préstamo. Entonces el préstamo, ¿cómo es, muchachos? ¿Escribir qué? ¿Cuántas son las entradas del ejercicio del préstamo con la edad? 3. ¿La primera cuál es? El valor del crédito. Muy bien, valor del crédito. La segunda cuál es? Plazo en meses. ¿Y la siguiente? Y falta otra, ¿no? La edad. Entonces debe haber una edad límite, que es la que me está estableciendo el problema. ¿Cierto? Entonces, recuerden que lo importante acá siempre es identificar las entradas. Las salidas, ¿cuál sería? La salida es determinar si se aprobó o no el préstamo. En ese orden de ideas, esto está determinado ¿por qué? Por una condición, ¿cierto? Y lo primero que debemos calcular para esa condición es calcular la cuota mensual. Por tanto, como es un proceso nuevo, debe ir en otra variable. Yo por ahí vi varios que hacían el tema de los cálculos dentro del mismo condicional, eso no es recomendable. Los cálculos siempre ir en su propia variable, ¿sí? En este caso, la cuota mensual es el resultado del valor del crédito dividido entre el número de meses del plazo. Y ahora sí, ahí sí podemos hacer el condicional. Entonces, si la cuota mensual es inferior ¿a qué? A los ingresos. Listo. ¿Y qué más se debe cumplir? Se debe cumplir también que la edad sea mayor al límite de edad que yo establecí, ¿cierto? A la edad límite. Incluso no es edad límite, sino como edad mínima. Entonces, como las dos se deben cumplir, ¿cierto? Esta condición de la cuota mensual y la de la edad, ¿qué operador lógico debe ir acá? Las dos se deben cumplir. Las dos deben de ser verdaderas. Correcto, entonces Pueden ¿cuál ser, es? por el momento pueden ser las dos y yo. Porque si las dos son verdaderas, se van por la parte verdadera. Pero ¿qué pasa si una de las dos es verdadera? Exactamente, ahí es donde toca que se haga una condición. Si una es verdadera y la otra es falsa, Entonces, se tiene que ir, pero usted la está mandando por el lado verdadero. entonces acá, si yo quiero aprobar el préstamo, las dos se deben cumplir. Si no se cumple alguna de las dos, pues no se aprueba, ¿cierto? Entonces, ¿cuál debe ir acá? ¿Y? La I es si las dos se cumplen. En este caso, las dos
deben cumplirse. Si no se cumplen, no es aprobado el préstamo. O sea, que si una es verdadera y la otra es falsa, ¿cierto? Si una es verdadera y la otra es falsa, el resultado es falso, se tiene que ir por la parte más. Es de esta manera. Otros la hubieran escrito también del siguiente modo y es válido. ¿Cierto? Si no se cumple que las dos condiciones se cumplan, no es aprobado. Si no les gusta esta forma, entonces el O, que muchos utilizaron esa opción. Ahí tiene que ser la cosa más. Ajá, correcto, todo cambia. ¿Sí? La de arriba, esta, es equivalente a esta de abajo. Todo depende de cómo comprendan mejor la lógica. Listo. La siguiente que también hubo mucha duda. Entonces, de la siguiente, mi entrada es ingresa el total de la factura. Puede ser ingresa el total de compras. ¿Cierto? ¿Y qué necesito evaluar? Nuevamente. Entrada, una sola. Salida, una sola. La salida que yo espero, ¿cuál es? El valor del descuento. Entonces, si el valor de la compra, inclusive ahí yo tenía un error en la tablita, que no es tanto entre 50 y 80 porque necesitan necesariamente ser excluyentes. Podríamos dejarla en general que sea menor o igual a 80. Entonces, ¿qué sucede? Si el valor de la compra es menor a 80, el descuento es de 0%. Unos utilizaron constantes, otros calcularon el valor. El hecho era mostrar cuánto es el descuento. ¿Sí? Si no, ¿qué sucede? Si esto no se cumple, significa que el valor de la compra es mayor a 80, ¿cierto? Por tanto, debo evaluar otras condiciones. Si el valor de la compra es mayor a 80, ¿cierto? Y valor de la compra menor que o igual a 100, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? El descuento ya es diferente, ¿cierto? El descuento es del 5%. ¿Qué pasa si esto no se cumple? Debería evaluar la siguiente condición. ¿Sí? Es decir, si esto no se cumple, un si no, evalúo si la compra es mayor a 100, ¿cierto? Y menor o igual a 150. Entonces, si es así, entonces va lo otro a escribir, que sería del 10. Si no se cumple esto, ¿qué sucede? Va a la otra condición, que si es mayor, si el valor de la compra es mayor a 150, entonces escribir el descuento es del 15. Y listo. Entonces, de esta manera se construye esa tablita que vieron en el tablero. Y esto recibe un nombre técnico de tablas de decisión. ¿Listo?
Las tablas de decisión, grábenselo, se construyen con condicionales anidados. ¿Listo? Donde cada rango siempre debe ser excluyente del otro, de tal manera que si no se cumple uno, se escribe un si no con el siguiente condición. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, ya voy a subir este ejercicio. Este sería un ejemplo de condicionales anidados. Y este sería un ejemplo con condicionales y operadores lógicos. El día de mañana vamos a hacer más ejercicios de estos. ¿Listo? Mañana vamos a hacer taller. ¿Cómo? Sí, no, los dos. ¿Listo? No hay necesidad, yo ya estuve mirando tu pantalla. Los de mañana sí los reviso con todo el rigor, ¿listo? Listo. Entonces el día de mañana continuamos con taller de condicionales y seguiríamos con ciclos. ¿Listo? Entonces muchas gracias por su asistencia. Que pasen feliz noche.